rico limpio manantial, en el cual Evangelio según Juan, capítulo 13, y vamos a dar lectura de los 3 últimos versículos del 36, 37 y 38. Pongámonos de pie nuevamente y en reverencia demos lectura. Versículo 36 dice: Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Oremos, hermanos. Señor, tú sabes el estado de nuestros corazones. Hoy ante ti inclinan sus cabezas una parte de tu pueblo, porque siente debilidad ante escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que esta conversación entre Pedro y el Señor Jesucristo nos quede a nosotros, Señor, una enseñanza. Pedimos, Señor, que estas palabras sean, Señor, aplicadas hoy en esta mañana en nuestras vidas. Oh Padre, permita que hoy escuchemos a Cristo. Muéstranos a Cristo, Señor, te suplicamos. Oh Espíritu Santo, trabaja en medio nuestro y usa tu palabra para la gloria de tu nombre. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar sus asientos? Estamos ubicados exactamente a través de estos versículos en un tiempo de mucha tensión para la nación judía. En este preciso momento, la nación judía está sufriendo un ambiente muy difícil. No hubo dentro de los relatos históricos otro momento comparado a esto. Aquí los intérpretes de la ley, los llamados los rabinos, están sintiendo un gran desprecio, un gran odio, un gran rechazo hacia ese nazareno llamado Jesús. Aquí no es que están simplemente enojaditos contra Jesús. Con todas las fuerzas de su corazón lo están odiando y los están rechazando. Y es más, ya están decidiendo su muerte. Como vimos en el capítulo 11, versículo 53, cuando ellos reunieron en la casa del sumo sacerdote Caifás, ellos dijeron: no, tenemos que matarle a este Jesús. Y dice versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle, acordaron ya matarle a ese problema que le estaba haciendo. Pero están ahora calculando la forma de cómo llevar a cabo, porque ellos no son asesinos, ellos son maestros de la ley. Y ellos tienen que matar a Jesús sin dejar de ser ellos maestros. Es decir, de que tienen que encontrar en ellos una falla en la ley para llevarlo a la muerte. Es más o menos en nuestras palabras, le tienen que matarlo bíblicamente. Eso están queriendo con Jesús. Pero hermanos, la muerte de Jesús no nació en Pilato, ni en Herodes, no nació en el pueblo. La muerte de Jesús fue en el corazón de estos rabinos engendrado. Pero más terrible aún, hermanos, es que la muerte de Jesús nació, se engendró en Dios. La muerte del Hijo nació en el corazón del Padre. El Hijo fue establecido su muerte según el Padre.
Y estos hombres tenían que ser el elemento físico que llevaba a cabo. En el huerto del Edén entró el pecado a través del elemento físico de la serpiente. Y aquí va a ser hecho esto a través de uno de ellos, que iba a ser Judas. Lucas nos arroja mucha luz con respecto a eso. En el capítulo 22, el versículo 1 en adelante dice: y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Ojekala lao inamba esapa o topata, den hacer lo que ellos desean en sus corazones, que era matar a este nazareno, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Judas fue un elemento físico que fue usado para ese momento por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Es decir, era parte. De manera que tú también tienes que tener cuidado de ti mismo, que estás siendo miembro en esta iglesia. Versículo 4 dice: y este fue y habló, y la versión de las Américas dice: y este fue y discutió con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Y dice, versículo 5, ellos se alegraron. Los principales sacerdotes se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió. Dice que Judas en Biblia de las Américas aceptó y busca una oportunidad para entregarlo a espalda del pueblo. Es decir, mis hermanos, aquí en este momento ya estaba ya poco el tiempo del ministerio de Jesucristo. Ya estaba muy poco en perdurar, en durar. Ya se estaba acabando el ministerio terrenal de Jesús. Y aquí Dios, hermanos, está haciendo algo sorprendente. Mientras un grupo de hombres se están reuniendo en una casa, calculando la forma de cómo agarrar, de cómo castigar, de cómo condenar y de cómo matarle a Jesús, mientras en otro lugar, otro grupo se están reuniendo y está siendo enseñados por el Señor Jesucristo. Están recibiendo unas instrucciones de cómo ellos tienen que vivir lo que Él inició. Algo sorprendente. Mientras otros buscan un objetivo en su reunión, en otro lado el Señor Jesucristo estaba ministrando los corazones de unos hombres débiles como nosotros, de manera a que ellos sean verdaderos discípulos de Cristo y no sean unos traidores como Judas, que ya está en su lugar. Aquí el Señor está teniendo un plan soberano de que estos hombres sigan sus pisadas, de que estos 11 discípulos sigan lo mismo que Él estuvo sintiendo y haciendo. Hermanos, aquí Cristo quería que estos saquen de Él todo. Él muestra con sus obras humildad al lavar los pies de sus discípulos y decirle: esto le queda como ejemplo, que también ustedes se den por otro y limpien a sus hermanos. La misma forma le da un nuevo mandamiento y les dice: ustedes tienen que amar a otro así como yo os he amado a ustedes. No es Pedro como tú le vas a amar a Juan, ni Juan tú a Pedro. Es como yo les mostré mi amor, así tienen que amarse a otros. Y ahí, hermanos, entra cómo Él muestra todas esas cosas a su pueblo. De la misma forma, en esa noche agarra el pan y muestra de que esto va a ser partido, y así también mi cuerpo va a ser partido, y este vino va a ser derramado como mi sangre santa por todos ustedes. Y esto hagan en memoria de mí. Discípulos míos, hagan esto en memoria de mí. Y a partir de acá, de estos versículos que nosotros hemos acabado de leer, y el capítulo 14, 15, 16 y 17
habla exclusivamente a los suyos, a su pueblo. Y Juan deja estas inspiraciones para mostrarnos de que este hombre no era un hombre cualquiera. Este era el Hijo de Dios. Este era el Mesías que daba instrucciones a su iglesia a cómo debía de comportarse. Capítulo 14 les dice que Él es el camino por donde se tienen que conducir. Él es la verdad, Él es la vida, para que todos sepan de que solamente en Él pueden caminar. Y ellos, los discípulos, también les conduzcan a caminar solamente por aquel camino. Y también capítulo 15 habla sobre la vid verdadera. Todos nosotros tenemos que dar fruto, pero nadie puede dar fruto separados de Él y tiene que depender en esa vid verdadera. Y esa vid verdadera es Cristo. De la misma forma, capítulo 16 habla de la importancia del Consolador que iba a venir a los suyos. Y Él le iba a revelar sus pecados a cada uno, su justicia que es Cristo y su juicio. E iba a ser por el Espíritu Santo. Estas enseñanzas escuchó el pueblo, escuchó los discípulos que iban a seguir lo que el Señor Jesucristo inició. De la misma forma, en capítulo 17, cuando Él oró, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por ellos, por lo que me diste. Estos 11, y también por lo que van a creer por la palabra de estos. Porque Él sabía, hermanos, de que estos discípulos eran débiles. Que estos discípulos suyos podían rápidamente ir a la otra vereda, relajarse y quedar al mundo, amar las cosas materiales. Él sabía. Y sabiendo eso, ruega al Padre por ti y por mí. Es de ese mismo propósito que estos versículos que acabamos nosotros de leer tienen mensaje para el pueblo. Ustedes me serán testigos, quienes continuarán lo que yo inicié. No van a hacer nada nuevo. Escuchen bien, no van a hacer nada nuevo, van a hacer lo que yo mandé. Y nosotros, todos los que estamos aquí, escúchame bien, mi hermano, todos los que estamos aquí, los que somos llamados cristianos, vamos a ser verdaderos cristianos siempre y cuando que las palabras de nuestro Señor Jesucristo la leamos, la guardemos, la recibamos y los hagamos en obra. Solamente así vamos a ser nosotros conocidos verdaderos discípulos. Para que seamos hombres y mujeres que, como el mismo Jesucristo nos enseña, mostremos de Cristo. No es tu personalidad, Pedro. No es tu personalidad. No es de ti, mi hermano. No es de mí. No es lucirte. No es mostrarte. Es Cristo el centro, es de Cristo, esa vestidura de Cristo la que el pueblo tiene que mostrar, no sus fortalezas, no sus cualidades, esos son vanos para Las cosas de Dios solamente se revelan por Cristo. Aquí tenemos una conversación entre el maestro y el aprendiz, entre el maestro y el discípulo, entre el Señor y el siervo, donde el Señor, el gran maestro, es Cristo. Nosotros sabemos de que, como introduce la carta, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Este maestro es Dios, hablando a un discípulo, hablando a un muchacho que tiene que ser instruido, como nosotros hoy. Y este siervo, este aprendiz, es uno de los 12. Es Pedro. Pedro, en su carácter, es apresurado. En su carácter, él es impulsivo. No mide sus palabras. No medita en las cosas que dice.
sino dice por decir. Y él recibió, igual que los 12, un mandamiento de que ame así a otro. Pero él no se detiene en esas palabras que el Señor Jesucristo acabó de decir, pero él se acuerda principalmente del versículo 33. Noten nuevamente, versículo 33 del capítulo 13. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscarán, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. No le llama la atención a Pedro lo que tiene que Pedro hacer, que es amar a otro, así como Cristo le amó, sino más bien él se detiene en por qué la ojota Jesús, amó la ojota Jesús. Entonces Pedro rompe el silencio de su corazón y pregunta al Señor, al Maestro, y le dice: Mola ejota, ¿dónde vas? Y eso es justamente, hermano, lo que quiero mostrar. Por un lado, la abnegación de Cristo, cómo Él se negó a sí mismo. Y por otro lado, cómo nosotros los hombres le negamos a Él. Como Pedro le negó y como todos nosotros también le negamos. Veamos en primer lugar la abnegación de Cristo. Jesús respondió a Pedro: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Aquí Pedro hace una gran pregunta, y siempre las grandes preguntas merecen una gran respuesta. Y qué mejor respuesta él recibir del propio Maestro diciéndole verdades verdaderas. Y aquí le dice el Señor: hacia donde yo me dirijo, Pedro, hacia donde yo voy, hacia Jatajalao, no me puedes seguir ahora. Y se está refiriendo probablemente, según algunos comentaristas, sobre dos aspectos, sobre dos sentidos. En primer lugar, de la muerte del Señor que se estaba aproximando. Esto, para ubicarnos, está haciendo el jueves a la noche, donde Él instituye la cena del Señor y donde deja todas las demás enseñanzas a su pueblo. Al día siguiente, el viernes, tenía que ser Él sacrificado. Y en esa noche, dice, según capítulo 21 de Juan, vayan hasta ahí, Juan capítulo 21, versículo 18 y 19 dice: de cierto te digo. Él está hablando a Pedro después de la resurrección. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. En esa conversación le dice: cuando eras más joven, te ceñías, te vestías y te ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevarán a donde no quieras. ¿De qué se está refiriendo acá? Versículo 19 nos arroja más luz y nos dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Es decir, Pedro, cuando vos te vayas volviendo viejo, más adelante, vos no vas a ir en el lugar que tú quieras, sino en el lugar que no quieras. Y vas a extender tu mano, así como yo extendí mi mano en la cruz para tu muerte. Ese tipo de muerte iba a morir. Y nosotros sabemos que a través de los registros históricos, Pedro dijo: no soy digno de morir como mi maestro. Y murió boca abajo, con la cabeza apuntado hacia abajo. Vayamos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, vos no puedes ir ahora, le dice a Pedro, porque Jesucristo debía ir primero. Jesucristo estaba terminando su ministerio terrenal, pero lo del apóstol estaba iniciando, porque ellos tienen que seguir lo que Jesucristo inició. En otro sentido de estas palabras, le estaba diciendo de que Jesús
es el que se estaba conduciendo otra vez a donde siempre estuvo, a donde Él inició, en los cielos con el Padre. Y para poder nosotros comprender cómo este gran misterio sucedió, Pablo relata en Filipenses capítulo 2. Vayamos por un momento en Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Relata Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: el cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Miren, hermanos, la abnegación del Señor Jesucristo. Como Él, que siendo Dios, no tomó nada para aferrarse, sino hecho semejante, sino que no tuvo cosa que aferrarse. Se entregó. Versículo 7 dice: sino que se despojó de sí mismo. Eso es lo mismo que nos dice Juan en otras palabras. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. Y este verbo vino y se hizo hombre. Y acá nos da más detalle de que Él, estando en forma de Dios, no estimó a esas cosas de Dios. Él no dijo que Él quería estar ahí. El Dios, Jesús, estuvo más obediente siendo Dios. Él, por obediencia al Padre, dejó todo, sino que se despojó a sí mismo y tomando en forma de siervo, Él se negó, hecho semejante a los hombres. Hermanos, está primeramente Dios, los ángeles y el hombre. Él bajó al nivel de los hombres, y no solamente al nivel de los hombres. Miren versículo 8, dice: y tomando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se negó a sí mismo, y haciéndose obediente, dice, y hasta la muerte de cruz, cumpliendo lo que el Señor había establecido para vencer al maligno. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese propósito se estaba por cumplir, tanto de que Él sea tan obediente y vaya a la cruz, y Dios después le exalte como solamente su nombre merece. Eso estaba pasando. A donde yo voy, dice, se abnegó. Yo no voy a permitir que te vayas ahora, porque yo voy a ir por tus pecados. No me puedes seguir ahora. Él, después de cumplir la voluntad perfecta del Padre, vuelve a su Padre, vuelve a la casa de Dios. Pero hermanos, si nosotros solamente recibiéramos este mensaje del Señor Jesucristo, de que Él se iba a ir otra vez en los cielos con el Padre, tanto Pedro, que recibió este mensaje, y todos nosotros que recibimos el mensaje, quedaríamos desilusionados, quedaríamos sin esperanza. Como muchas veces nuestros políticos nos prometen algo y después llegan al lugar que ellos quieren y no cumplen. Aquí cambia, hermanos, porque el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el perfecto Maestro, deja para Pedro y para todos nosotros aquí presentes una grandiosa noticia de que nosotros más le seguiremos después. Nosotros estaremos con Él. En otras palabras, lo que nos separa, lo que le separa al creyente genuino, al verdadero discípulo, al que espera y descansa en Cristo, solamente es una cuestión de tiempo. Solamente, hermanos, lo que te separa, si tú dependes de Cristo, es un tiempo en donde todo va a ser consumido, donde todo se consumará y se cumplirá perfectamente, porque estas palabras fueron palabras de Dios. Estas palabras dijo Cristo, me van a seguir después.
Esas son las promesas que nos inflaman de alegría, mis hermanos. Y hay de aquellos que no tienen esta esperanza. Hay de aquellos que aún siguen sin Cristo. Hay de aquellos que viven conforme a sus cualidades y capacidades, sin ver que Él es un pobre necesitado, muertos en espíritu, destituidos de esa gloria. Si no ve eso, no es que le va a separar el tiempo hasta que Jesucristo venga, sino la eternidad va a estar separado de Dios y va a recibir su merecido. Eso es lo que da el sentido de este texto. Pedro, la seata javene katui ejo, poana, pero upei ejota, porque esto se consumará. Esto es un tiempo que va a ser después hecho glorioso para todos aquellos que creen en Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Si es así tu condición, mi hermano, bienaventurado eres, porque esto no reveló sangre ni carne, sino el propio Dios en tu corazón. Y estás permaneciendo hoy en Él por su pura y bendita gracia. De manera que rinde ante Él tu vida por completo, porque Él es digno de esa reverencia de tu corazón ante Él. Pero si no, si sigue con ese corazón duro, de que quizás mañana, de que puedo un poco más, te vas a quedar sin signos vitales ante este Dios poderoso. Humíllate ante Él, porque Él se está dejando a sus discípulos, pero no desamparado y perdido, con una grandísima promesa que el creyente atesora en sus corazones como lo más glorioso que puede tener. Me seguirán después. Eso es lo que en contexto dice capítulo 14, que vamos a leer por un momento. No se turbe vuestros corazones, creyente. Iglesia, no se turbe vuestros corazones. Creéis en Dios, creed también en mí, que mis palabras son fieles y verdaderas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues, ¿dónde? A preparar lugar para vosotros. Oh, cuán gran promesa, mis hermanos. Y si sabéis a dónde voy, sabéis el camino. ¿Dónde se está yendo Cristo? A prepararnos lugar para ti, para mí, si creemos firmemente en Cristo. Esto es alentador para el verdadero discípulo. Para el genuino creyente, esto es verdadero gozo en Cristo. Es glorioso lo que Jesucristo hizo por tus pecados. Es extraordinario lo que Jesucristo hizo por todas tus maldades. Y aparte de eso, te da un terreno, un lugar, una morada allá en los cielos donde está la propia presencia del Dios trino y vivo. Esa ciudad celestial, esa casa de Dios, eso es un lugar perfecto, mis hermanos. Porque ahí mora el Dios vivo, el Dios verdadero. Si bien nuestras mentes no pueden llegar a dimensionar lo hermoso y extraordinario de ese momento, de ese lugar, Juan, a través del Espíritu Santo, estando en la isla de Patmos, inspiró en Apocalipsis parte de los elementos que nosotros tendremos o veremos cuando se consuma todo esto. Vayan por un momento en Apocalipsis capítulo 4 y veamos a dónde se dirige el Padre y cuál es el terreno que está preparando. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 11.
dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Estar en el Espíritu era estar orando a Dios o estar adorando a Dios. Uno que ora en espíritu y en entendimiento. Uno que adora en espíritu y en verdad. Seguramente nuestro hermano Juan estaba en el Espíritu, poseído por el Espíritu Santo de Dios. Y he aquí un trono establecido en los cielos. Apocalipsis usa trono más de 40 veces para mostrar justamente cuál es el centro, el que está en el trono. Y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero su rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, dan honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Hermanos, ese lugar es hermoso porque ahí habita Dios. Ahí está en el trono ocupado por Dios, al que vive por los siglos de los siglos. Ahí los 24 ancianos se postran, hermanos. La condición de estos hombres delante de Dios dice que se postraban, adorando delante del que estaba sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la suprema gloria, la honra, el poder, por tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Oh, hermanos, acá nos llega Juan a contemplar todos los elementos ahí, pero todo lo que nos va diciendo es algo que nuestra mente limitada no llega a comprender, porque es algo glorioso, algo perfecto, algo extraordinario que escapa de nosotros. Y lo más terrible es que tú en tus condiciones estarás ahí a través del sacrificio de Cristo. Otro también que por inspiración llegó hasta a observar en sueño es Isaías. Isaías capítulo 6. Él pudo contemplar y vio de que él era un pobre inmundo. En el año, capítulo 6, versículo 1 en adelante, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Nuevamente, lo hermoso que hace ese lugar es el Señor estando en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros de reverencias, con 2 cubrían sus pies de debilidad, y con 2 volaban para ver el servicio para el Señor. Y uno al otro daban voces diciendo: Santo, nuevamente, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, dice él, estando en ese lugar, dije: ay de mí, mis hermanos, ay de ti, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labio inmundo, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Oh, hermanos, aquí Isaías reconoce de que la suprema santidad no es compatible con la inmundicia del pecado. Tú en tus condiciones no tendrás parte, ni por más de que te esfuerces, en ese lugar. No pisarás un dedo en ese lugar santo por tus propias cuentas. Y esto no es algo que nosotros podemos contemplar completamente, sino parcialmente. Eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Jesucristo dice: yo voy para prepararle lugar allá en los cielos para los que le aman. Oh, hermano, bienaventurado eres si tú eres un creyente. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Lo que nosotros estamos sabiendo ahora por esta carta, porque todo lo inspirado es para el hombre y todo lo oculto es de Dios, lo que nosotros estamos conociendo parcialmente ahora es para que tú te goces hoy en Dios y no en tus fuerzas. En todo tiempo. Lo más importante, lo que tú y yo tenemos que ver y comprender aquí, de que este lugar es un lugar que no nos pertenece. No es que nuestros méritos ya han sido establecidos para que nosotros vayamos a obtener. No, solamente Jesucristo es el que obtuvo ese lugar. Y Él da al que Él quiere, por su pura y bendita voluntad. Porque no hay quien le diga y le objete de que Él merece ese terreno. No, para nada. Ya que tu condición natural, y óyeme bien, mi hermano, óyeme bien todo lo que nos están visitando y que no son miembros de esta iglesia. En Duponaje, tú en tus condiciones naturales naciste de ser ante tú ahí, en pecado, en debilidad. Tú tienes un grave problema con Dios que tiene que ser restaurado únicamente para que todo lo que promete la Biblia sea para ti. Y todo lo que diga la Biblia que va a ser bienaventurado sea aplicable a ti. Porque todos han pecado. Dahaei pendeje shaba o pehendúa baebayete. Porque ellos son mal criados en su momento, por eso son así. Ni tampoco vos cuando haces cosas malas, porque nunca te enseñaron. Es tu pecado que te impulsa a tú ir por las cosas malas, porque tú alimentas tu carne a través del pecado. Y por cuanto todos pecaron, todos se han destituido de esa gloria, de esa herencia que Dios promete, según Romanos 3:23. Todos nosotros, sea miembro y no miembro de la iglesia, hemos pecado contra este Dios santo. Y cuando Cristo le dijo, cuando Pedro le preguntó a Molaejo, Jesús cuando les dice: a donde yo voy, le estaba diciendo a la muerte y a la gloria.
por lo que iba a pasar por ti. Pero dice de que tú le seguirás después y merecidamente. Seguramente Pedro no pudo entender. Él quería estar con su maestro. Pero acá el Señor le está diciendo que no es el tiempo, que se tenía que consumar, limpiarle a Él primero para luego entrar en la gloria. No sé si alguna vez les pasó que preguntando a sus padres o a alguien mayor sobre algún punto, sus padres le responden y le dice, ¿de dónde te la entendés, jamás? O no entendemos, a moto, voy a explicar también. Y eso te deja intranquilo. Vos querés buscar la respuesta, pero te deja expectante. Y muchas veces querés experimentar por tu cuenta. Es lo mismo que sucede con el apóstol Pedro. No es momento de seguirme ahora. Tú vas a tener un ministerio aquí en la tierra para seguir lo que yo inicié. Muchas veces nosotros queremos comer lo sólido cuando tenemos que comer lo líquido. Nosotros queremos desear algunas veces cosas que nuestro estómago no están capacitados a digerir. Come lo que te da Cristo hoy. Es todo suficiente para nosotros esa promesa que dio. Pero nuestros corazones van tras sus deseos. Versículo 37 de nuestro texto dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ahora, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida yo pondré por ti. Insiste Pedro porque deseaba permanecer con su maestro. Doye y seila y maestro. Quería estar con Jesús, este presente, no en el futuro. Este presente quería permanecer con Jesús. Esto no te habla de ti, mi hermano. Esto no te habla de ti, mi hermana. Que dices un rotundo no y después termina con un sí, sí, sí. Esto no te habla de tu excesiva autoconfianza de ti mismo. Esto no te habla muchas veces en el sentido de firme determinación en algo y después, terminas con lo que tú no quisiste. Con ese aire que yo puedo, ya se cargo, allá potase, oíma, y terminas sin hacer nada. Esto no muestra parte de lo que nosotros somos como hombres. Que somos tan débiles, que prometemos cuando sabemos que no está en nuestro alcance cumplir en la fecha que nos pide, sino en Dios si permite poder nosotros cumplir. Tú no ves tu maldad en esto. De que muchas y gran mayoría de las veces pecamos contra Dios diciendo sí cuando nosotros no podemos. Cuando solamente prometemos porque nosotros queremos ser apuestos y guapos y valientes porque nosotros dependemos de nuestras fuerzas. Esto habla, hermanos, de nuestra necesidad y debilidad. Que decimos muchas veces sin comprender, si le acepto, le amaré. Le amarás en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Le amarás en la tristeza y también en la alegría. Y nuestros sí muchas veces son falsas. No amamos en todas las condiciones a nuestros cónyuges. Porque nuestra condición, nuestras palabras son huecas. A la luz de esto, hermanos, y aplicando directamente a ti, en tus condiciones, te pregunto, ¿has sentido alguna vez que tus palabras han carecido de veracidad? Ñanduico algunas veces que, le prometí, no pude, y has visto esto.
Eso muestra de que tú no has sido hecho por la verdad. Que tú no eres el omnipotente, que tú no eres el todopoderoso, que tú no controlas nada. Vos no controlas nada. Tú eres un simple barro. Peña, hermano, tenemos que ponernos en ese lugar de que somos el barro, no el alfarero. Nosotros tenemos que estar en la mano de Dios para ser utilizados. Y no nosotros querer usar las cosas de Dios para nosotros. Estamos gravemente pecando al Señor. Pero ante ese pecado, bienaventurado si el Espíritu te revela. Bienaventurado eres cuando te muestra de que tú estás en necesidad. Como dijo a Pedro. Su propia vida estaba en falla. El hombre niega a Dios por no querer negarse a sí mismo. Oñemombareteja para no mostrar su debilidad ante Dios. Tenemos que nosotros ante Dios sentirnos débiles, pobres, debilitados, hambrientos. Porque ante Dios es que estamos así. Porque ante Dios, que es el fuerte, el rico, Él en su bondad y misericordia nos cambiará. Es más, Pedro le dijo que Él su vida iba a dar por Jesús. Es como más o menos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en capítulo 10, versículo 11, diciendo: yo soy el buen pastor. Y mi vida yo entrego por ustedes. Y acá le está diciendo Pedro: yo soy el que voy a entregar mi vida por vos. Pedro oñemo buen pastor. Él como que él iba a entregar su vida. Pero eso no es la realidad. Aquí el Señor Jesucristo de una manera tan misericordiosa le muestra su condición a Pedro. Pedro le dice: Moe Jota, la jatajapen de Catuyejo, va a ir de Catuyeja si se vida pea metan dereje. Pedro, daja ei peixa. Pedro, ani eñe erei. Pedro, tu condición es de pecado y al final el que va a dar su vida soy yo, no vos. Yo soy el que vengo a ser sacrificado justamente por esa debilidad que tú acabaste de hablar, por esa hipocresía que tú estás diciendo, por esas palabras huecas que tú estás diciendo sin sentido, porque eso no es la realidad. La realidad es que tú me vas a negar 3 veces antes que Coenba. Ahí muestra a Pedro su debilidad, muestra su condición. Mi hermano, esta vida cristiana no se trata de ver lo fuerte que tú eres. No se trata de tu capacidad como hombre. No se trata de eso, sino se trata de que tú en tu carne, en tu carácter, en tu actitudes se gasten, se humillen bajo esta poderosa mano de Dios para que Él se exalte. Porque el que se humilla será enaltecido por Dios y el que se enaltece será humillado por Dios. Oh, cuán gran verdad, hermanos, eso aplica a nuestras vidas. Y esto, como hemos dicho, es una enseñanza que está profetizado en todos los evangelios sobre lo que iba a negar Pedro. Por eso veamos en Mateo primeramente cómo es que Jesucristo le revela su pecado y también le profetiza. Mateo capítulo 26, versículo 31 en adelante, dice: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Ellos están ya en la última noche, el jueves. Porque escrito está: heriré al pastor, que es Jesucristo, y las ovejas del rebaño serán dispersados.
Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalizasen de ti, yo Pedro, nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, Pedro, que esta noche, no va a ser de aquí a unos años, esta misma noche, esas palabras que tú dijiste van a ser cambiados. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aún Pedro sigue insistiendo, versículo 35, y le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto registró Mateo, esto también registró Marcos en el capítulo 14, si es que pueden ir hasta ahí, para que veamos de que el Espíritu Santo reveló. Capítulo 14, versículo 27 al 31 dice: entonces Jesús le dijo: todos se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, gloriosa promesa del Señor Jesucristo, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces el apóstol Pedro sale y le dice: aunque todos se escandalizasen, yo no. Siendo ahí Jesucristo, siendo escandalizamos ahí. Versículo 30 dice: y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, Pedro, hoy en esta noche, le da detalles, hora y momento, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Ya te dije por segunda vez, Jesús, no te negaré. También todos decían lo mismo. De la misma forma registró Lucas, capítulo 22. Vayan, Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmará a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, el Espíritu Santo ha revelado de una manera gloriosa estos pasajes, como no todos los hechos revelan por un propósito. Porque las Escrituras es útil para corregir. Las Escrituras inspiran porque es necesario instruirnos, corregirnos. Porque es necesario de que nosotros cuidemos de nosotros mismos caminando dentro de la congregación. Porque podemos ser un peligro para nosotros mismos y la iglesia. Y eso inspira a Dios para que nosotros sepamos de que un hombre, cuando se fía de sí mismo, puede terminar muy mal. El que se enaltece siempre es humillado, pero bienaventurados son aquellos que son humillados por Dios, porque Dios la han de humillar, y el que se humilla siempre será enaltecido también por Dios. Aquí Pedro él se creyó ser un gran león de la selva, siendo que él es un pobre gatito de casa. Él se vio en el espejo siendo que no es sus atributos eso.
No te sobreestimes de lo que eres tú en tu condición. No te sobrecalifique más de lo que es tu pobre condición de miseria. Tu pobre condición de miseria es la que siempre tienes que recordarte. Tu condición de debilidad por el pecado a no poder obedecer ninguno de los mandatos de Dios. Ninguna de las obediencias hacia Dios, sino que tuvo que ser Cristo por nosotros, dado por gracia esa justificación. De ahí que todos los hombres lo que más tienen que amar es la justicia de Dios y no su justicia. Porque nuestras justicias son inmundicias, inservibles para Dios. Si tú reconoces hoy tu debilidad, es un regalo de Dios. Debemos ser leales a las enseñanzas de Jesús, incluso cuando algunas de ellas no estamos pudiendo comprender hoy. Pedro no pudo comprender la moopa, la ojota, para naikatuyo joendie. Él no pudo comprender ahí al instante. Pero así también nosotros estamos muchas veces en no poder comprender muchos de los misterios de Dios, porque los misterios tienen que ser revelados por el propio Espíritu de Dios, el gran Consolador. De manera que eso, si no estás comprendiendo, es para que te humilles más y más y más, para que Él pueda fortalecerse en tu debilidad. Que las riendas de tu boca y el volante de tus pasos no sean conducidos por tus emociones. Anila la de condición de emoción, porque las emociones son temporales, las emociones son sapudamente. Y si vos decís un rotundo sí te voy a hacer, y tú no puedes afirmar eso, a no ser de que dependas en oración al Señor. Dirige tu boca y dirige tus pasos a la firme convicción de la fe en Jesús. Porque Él es el autor y consumador de tu fe. Depende de Él plenamente, hermano. En lo que vas a ir a comer ahora después de este culto. En lo que te vas a despertar después de una siesta. Depende de Él en todo momento. Mi hermano, mi hermana, aquí Dios muestra a Pedro que le dijo, no oigo la jata, solamente tú tienes palabra de vida eterna. A Pedro que le dijo, sí, tú eres el Hijo de Dios viviente. A Pedro le mostró claramente de que sus palabras carecen de sentido, que sus palabras son huecas. ¿Alguna vez te dijeron cabeza hueca? ¿Que tu cráneo está vacío? ¿Que tenés solamente una cáscara aparentando tu palabra, pero en su interior no hay nada? ¿Alguna vez yo cama la boca ya? Así son nuestras palabras nosotros como hombres. No sabemos si realmente se cumplen. Por eso, aprende a depender de tu Maestro. Aprende a depender de tu Señor, de tu Salvador, si eres un creyente. Y si no, ven a Él. Porque Dios quiere que dependas de Él. Porque Él desprecia a aquellos que se hacen soberbios. Y Él da gracia a los que son humildes, a ese corazón manso, a ese corazón que llora, que es pobre. Y por último quiero dirigirme a ti, mi amigo, amiga, que estás visitando por la misericordia de Dios esta congregación y que estás en graves problemas hoy ante Dios y ante su justicia porque estás en el pecado. El problema de que tú y solucionar. Solamente tiene que ser Dios trabajando. Solamente es la mano de Dios en tu corazón lo que puede cambiarte.
Solo Cristo pudo contra el pecado. Nosotros no podemos contra ese mal tan grande. Cuando dijo él, a donde yo voy, estaba diciendo que estaba en camino a la muerte por tus delitos, por la culpa. Por esa culpa, él recibió de Herodes la autorización. Por esa culpa tuya, los soldados romanos le tocaron el pelo, porque Dios permitió que fuera así. Es por eso que se burlaron, le escupieron, le maltrataron, le hicieron burlas siendo el rey de los judíos. Es por tu maldad, mi hermano, mi hermana, amigo aquí. Dios manda hoy a ti que te arrepientas de esa condición, de ese pecado, porque Dios pone su hacha filosa por la cabeza de los árboles malos, por los pecadores, y todo lo que no den fruto, todo lo que no muestran una muestra de la justicia de Cristo, serán cortados y echados. Arrepiéntate hoy de tus condiciones. Arrepiéntate, mi hermano. Y quiera Dios hoy humillarnos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Orar por esta grave necesidad que tenemos de Dios, para que nuestros corazones no sean como Pedros, hipócritas, orgullosos, soberbios. Y si lo hacemos así, Dios no tarde en mostrarnos y nos haga llorar amargamente como lloró Pedro. Y así Dios nos dé perdón en Cristo. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Vemos, Señor, como hombre que somos débiles, inútiles, miserables. No podemos, Señor, hacer un paso por nuestra cuenta. No podemos, Señor, comprender tu voluntad. Oh, Santo Dios, ten compasión de nosotros. Así como tú mostraste a Pedro su pecado, muéstranos a nosotros. Limpio,